La doctora, en cuyo despacho durmieron las investigaciones de policías de alto rango hasta que ellos fueron ascendidos a generales, fue destituida y tiene pendientes 16 casos en su contra. Enrique Tapias. Mónica, a ella la investigaban precisamente por no asistir a su despacho, pero cuando la Procuraduría fue a hacer una visita, estando ella de vacaciones, estaba en su oficina para impedir que se examinaran los expedientes de su despacho. La ex juez 186 de Instrucción Penal Militar, Francia Elena Castaño Barragán, declarada insubsistente por presunta corrupción el pasado 5 de octubre, además de aparentemente tener procesos en su propia casa y en sitios desconocidos, también se adjudicaba los procesos. El mayor Carlos Andrés Mosquera Palomino, juez encargado, me respondió informándome que los mismos no tuvieron acta de reparto en la que se asignara el conocimiento de esas diligencias a ese despacho judicial, como tampoco podía permitirme el acceso a los procesos porque no estaban en la sede central. De acuerdo con la denuncia de la Procuraduría contra la ex juez Castaño, la exfuncionaria tenía comportamientos extraños al cumplir con sus funciones, pues trabajaba de manera virtual por temas de salud, pero en sus vacaciones sí asistía a su oficina. Tanto el juez encargado como la secretaria de ese despacho, siguiendo instrucciones de su antecesor, se trasladaron el 19 de septiembre pasado a la sede de Teusaquillo y se encontraron con la sorpresa que la doctora Francia Elena Castaño Barragán se encontraba en ese lugar, al parecer, trabajando a pesar de estar en periodo vacacional y negándose a permitir el traslado de expedientes. A estas irregularidades se suman supuestas amenazas a funcionarios del juzgado que dirigía la extogada. La doctora Luz Estela Velázquez Montenegro me ha manifestado que por decisión de la doctora Francia Elena Castaño Barragán no conoce de expedientes completos, tampoco participa de las actuaciones judiciales, que en el ejercicio de sus funciones recibió amenazas de muerte y que desconoce el inventario real de los procesos asignados. La exfuncionaria asumió competencia y conocimiento de procesos que no le correspondían según la Procuraduría. El juzgado 186 de Instrucción Penal Militar conocía de algunas actuaciones cuyos hechos están por fuera del marco de competencia de la citada funcionaria, toda vez que las resoluciones número 291 de 2017 y 366 de 2021 ha establecido por parte de la Dirección de Justicia Penal Militar que solo conocerá asuntos relativos a Bogotá y Cundinamarca. A la fecha, la ex juez cuenta con al menos 16 compulsas de copias en su contra por aparentes irregularidades mientras dirigía el juzgado 186 de Instrucción Penal Militar. Esta ex juez habló con nosotros, dijo que no iba a la sede de la Justicia Penal Militar porque no tenían un baño para ella sola, que los expedientes se extraviaron por cuenta de la secretaria, que es normal que los jueces tengan a policías como asistentes, así ella sea juez de ellos. Guillermo Gómez. Mónica además dijo que los casos que conoció de otras ciudades los asumió porque los policías habían salido desde Bogotá, que es donde ella tenía su jurisdicción. Me ganaba 12 millones. Franci Castaño, la ex jueza penal policial que tenía a su cargo investigaciones contra uniformados y que fue declarada insubsistente por una seguidilla de acciones irregulares, habló con Noticias 1 y, ante la primera objeción que se le hizo a su gestión, que fue la de negarse a tener su despacho en el Palacio de la Justicia Penal Militar, contestó que la comodidad de trabajar dentro de la estación de policía de Teusaquillo en Bogotá la impulsó a quedarse allí. O sea, usted no tiene espacio para respirar. Es unas oficinas muy incómodas. ¿Y la de Teusaquillo sí era cómoda? La oficina era grandísima. Tenía baño para mí sola. Respecto a los policías que trabajaban bajo sus órdenes sin ser funcionarios judiciales, aseguró que esa es una práctica común entre los jueces. Qué pena, pero no era la única. Todos los despachos tenían apoyos de la policía. La ex jueza penal policial Castaño tenía en su despacho procesos por delitos ocurridos en Bogotá y Cundinamarca, según su competencia, pero terminó conociendo casos externos, por ejemplo, del departamento del Quindío. Como se sabe, ningún juez puede asumir casos por capricho, sino por reparto. La operación salió desde Bogotá. Entonces, como son de Bogotá, los policías, pues ¿quién los conoce? Nosotros no conocemos por factor territorial, sino por factor funcional. Tampoco negó el hecho ocurrido en la última semana de diciembre de 2021, cuando se asignó a sí misma un expediente sin tener en cuenta las reglas del reparto aleatorio. Porque como juez disponible, tengo la competencia para asumir lo que sea de trascendencia.
Castaño le entregó a este noticiero un acta con la que pretende respaldar su autoasignación de procesos sin reparto. El acta de jueces que nosotros llegamos a un acuerdo entre los 11 jueces. Desde hace 6 años, la ex jueza Castaño se transportaba en carros de la policía y con conductores uniformados, pero eran de esa institución los miembros que debía procesar. Ella no cree que hubiera conflicto de interés alguno. Entonces, el general Juárez, viéndome las condiciones, yo le pasé un oficio por escrito que si él me podía colaborar con un vehículo, que yo trabajaba en cierto modo para la policía. El otro delicado cuestionamiento que se le hizo a la ex jueza Castaño fue el de que folios y piezas importantes de procesos en curso desaparecieron de su despacho. Ella culpó a su secretaria. En manos de ella, sí, porque yo no tengo nada. Sin embargo, un procurador evidenció que la secretaria de ese despacho fue aislada por la jueza del conocimiento de las diligencias, al punto que las decisiones de archivo no tienen su firma. Castaño, de 55 años, trabajó 25 como jueza penal policial en su muy peculiar estilo de entender la justicia y sus rituales. Los 4 coroneles a los que descalificó la Junta de Generales, pero terminaron en la lista para ascenso a general por recomendación del gobierno Duque, deberían haber sido investigados por una juez que fue removida por negligente. Enrique Tapias. Mónica, la juez se autoasignó los expedientes, los tenía en su casa y se negaba a entregarlos, y cuando finalmente pudieron ser examinados, se dieron cuenta que ella no había hecho ningún avance de investigación. Desde el pasado 5 de octubre, cuando fue declarada insubsistente la juez 186 de Instrucción Penal Militar Franciaelena Castaño Barragán, la Procuraduría ha evidenciado aparentes irregularidades en el manejo de los expedientes que tenía en su poder la extogada, pues mantenía los procesos en cajas que no aparecieron en su oficina, y varios de estos poco o nada avanzaron mientras estaban aparentemente en su casa. Uno de estos procesos tiene que ver con los coroneles Sandra Patricia Pinzón Camargo, José Luis Ramírez Sinestrosa, Faxi Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso. Bajo la investigación preliminar 1400, el juzgado 186 de Instrucción Penal Militar prácticamente no avanzó en el caso. En diciembre de 2021, la policía seleccionó 8 coroneles para ascender a generales, pero por orden del gobierno fueron añadidos 4 coroneles más, razón por la que fueron denunciados por abuso de autoridad ante la justicia penal militar. El denunciante, convencido de que se adelantaba una investigación en este caso, en el que también habría un aparente tráfico de influencias con el que los oficiales fueron premiados con el curso para ascender a general, también terminó denunciando a la juez Franci Castaño. Específicamente en el reparto ocurrido la última semana de diciembre de 2021, ya que asegura el peticionario que el mismo fue asignado arbitrariamente por la funcionaria doctora Franciaelena Castaño Barragán a sí misma. Se trata de una denuncia en contra de 4 coroneles activos y que, según el mencionado ciudadano, por amenazas se encuentra viviendo fuera del país. Según la ex juez, ella podía asumir la investigación en cuyo reparto dio las órdenes. Procedí a revisar la denuncia y revisé el internet y llaman escándalo en la Policía Nacional, y sí decidí asumirla por la trascendencia, conociendo que es mi derecho como juez de reparto proceder así. Sin embargo, la Procuraduría aclaró que este tal derecho no existe. No resulta cierto que exista soporte normativo o jurisprudencial que permita a un juez de reparto asignarse a su propio despacho un asunto de connotación nacional por fuera de las reglas de distribución establecidas para ello. De los 4 coroneles que la policía se vio obligada a incluir en el listado de los futuros generales, ya salieron de la institución Faxi Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso, pero en las próximas semanas ascenderán a generales Sandra Patricia Pinzón Camargo y José Luis Ramírez Sinestrosa.